Está bien, está bien. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra presentación de hoy. Esta es una de las primeras presentaciones en vivo, bueno, diríamos ya una segunda presentación en vivo de nuestro podcast Ciencia, Evidencia y Café. Bueno, como les mencionaba, en estas presentaciones en vivo que vamos a hacer, que bueno, luego hemos empezado un poquito más tarde de lo normal, lo que vamos a hacer regularmente es poder discutir algunos aspectos, bueno, metodológicos, análisis del sistema de investigación y educación universitaria, y también algunos otros aspectos esenciales de la investigación científica en cuanto a la publicación, etc., ¿no? Entonces lo que vamos a ver durante las diferentes semanas, los lunes, los miércoles y los sábados, va a tratar en diferentes aspectos de diferentes perspectivas también. Bien, y bueno, vamos a ver precisamente el día de hoy el tema de publicación científica sin financiamiento. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la publicación científica cuando no se tiene el financiamiento suficiente o cuando no se tiene, por último, siquiera el financiamiento? Y es que sucede que muchas veces cuando se realiza investigación, precisamente cuando se inicia en el campo de la investigación científica o cuando se quiere realizar una investigación con fines de publicación científica, muchas veces empezamos sin una base económica, es decir, sin un apoyo económico, ya sea institucional o incluso propio, para la realización de una investigación desde la investigación, o sea, desde la base, desde el inicio de la investigación, o inclusive para el inicio del pago, en el caso sea posible, de la revista en la que vamos a publicar, ¿no? Llamado también APC. Muchas veces tenemos esta dificultad. Estamos iniciando en el mundo de la investigación y me topo con esta gran limitante de qué pasaría si no tenemos financiamiento. ¿Cómo ejecutamos la investigación sin financiamiento? La pregunta es, bueno, durante la tesis, por ejemplo, durante las tesis, en el desarrollo de una tesis, nosotros no contamos con un financiamiento externo. Normalmente, en pregrado, usualmente se autofinancia el proyecto. Sin embargo, en posgrado, bueno, obviamente va a depender del campo de trabajo. El proceso de investigación suele tener un costo que, si bien es financiado, autofinanciado, suele solicitarse también a otras instituciones o incluso a la misma universidad a través de becas para poder obtener un fondo y con eso ejecutar un trabajo. Sobre todo, por ejemplo, en campos experimentales o en campos preclínicos, ¿no? Por ejemplo, en ciencias bioquímicas, por ejemplo, ¿no? O microbiológicas. Entonces, es importante poder tener siempre una base por la cual nosotros vamos a poder conseguir los objetivos esenciales de nuestro trabajo, que además de, obviamente, generar conocimiento, es divulgar el trabajo a través de un artículo científico. Entonces, nuevamente nos vamos a la pregunta, ¿qué pasaría si yo no cuento con el financiamiento? ¿Qué hago? Y ante ello, bueno, tenemos diferentes puntos de la esencia de publicar un estudio, ¿no? Y esto es con el objetivo de saber que nosotros vamos a basarnos en el trabajo de investigación con el fin de llegar a publicar un artículo de investigación, con el fin de publicar en una revista, para que finalmente se pueda obtener el resultado esperado de nuestro estudio, que es, como menciono, poder publicar el artículo, hacerlo conocido, poder lograr que otras personas conozcan mi trabajo. Pero entre todos los escenarios de necesidad existen 4 pilares
para la esencia de publicar un artículo científico. Y esos pilares son principalmente la divulgación científica. Yo realizo una investigación, publico un artículo y ese artículo se divulga en la comunidad, ¿no? Y la divulgación no solamente implica la publicación del artículo en una revista y nada más, ¿no? Sino, por ejemplo, la generación de contenido, de información a partir del estudio publicado, que se aloja en una revista. El otro pilar son las tomas de decisiones. La toma de decisión a partir de la evidencia, obviamente. Se genera decisiones clínicas o incluso extramuro a partir de la evidencia publicada. También está la generación de políticas públicas a partir de la toma de decisiones. Nosotros utilizamos la información que se encuentra publicada. Esas decisiones se toman en diferentes estratos, en diferentes niveles de decisión, y el principal nivel de decisión son las políticas públicas, es decir, la realización de decisiones a nivel incluso gubernamental, ¿no? La generación de políticas que nos permitan llegar o llevar la idea o la solución que hemos generado a través de nuestro estudio ya no a una persona, como usualmente suele suceder o una muestra, como suele suceder en un trabajo nuestro de investigación, sino a una población entera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Sin embargo, vivimos en un tiempo de tanta amplitud y apertura a la información, ¿no? que la información incluso cabe, como siempre menciono, cabe en nuestra mano, en donde los pacientes, las personas que leen nuestra información y que pueden acceder a la información, pueden empoderarse sobre su propia salud y tomar decisiones incluso ellas mismas. Entonces, la esencia de publicar un estudio es precisamente también para ello, para que se pueda realizar la toma de decisiones en distintos niveles, ¿no? Incluso a nivel personal. Las personas pueden tener o tienen la capacidad de decidir sobre su propia salud accediendo a la información que se publica. De ahí cuando hablamos de la responsabilidad de publicación. ¿Cómo se financian las investigaciones? Es un punto muy importante que debemos de entender. ¿Cómo se financian las investigaciones? Bueno, vamos a verlo así. Somos investigadores, ¿no? Investigadores docentes, investigadores alumnos, docentes universitarios o profesionales y egresados. Y con ello vamos a tener dos opciones de cómo iniciar el proceso de financiamiento. Puede ser a través de una institución, ¿no? dirigida. Por ejemplo, si yo trabajo en la universidad y soy docente universitario, yo voy a poder postular, ¿no? por ejemplo, a convocatorias o proyectos financiados, ¿no? Son conocidas como las convocatorias de financiamiento interno. Suelen ser muy comunes en las universidades. Todos los años las universidades tienen que convocar a planes de financiamiento interno entre los docentes, ¿no? Los docentes postulan o estudiantes postulan con sus trabajos y los trabajos ganadores se ejecutan con un plan presupuestal de la universidad, tanto en universidades públicas como universidades privadas. Pero los docentes investigadores o los alumnos investigadores no solamente tienen ese camino. El camino que pueden hacer es no solamente dentro de la universidad, sino también fuera, por ejemplo, a través de grants externos. Esos grants se consiguen postulando, ¿no? a través de sistemas que luego en otros videos lo vamos a conocer. Esos grants nos permiten financiar el proyecto totalmente, incluso puede incluir la publicación, el pago del artículo, ¿no? para la revista. O, por último, autofinanciado.
Entonces pasamos directamente de la convocatoria a la aprobación del proyecto, a la ejecución del proyecto y a la realización del informe para su publicación. Cuando es a través de instituciones, ya sea universidad donde yo trabajo, donde estudio, o a través de grants externos, que usualmente los grants externos pueden admitir al investigador a través de la institución. Eso es lo que usualmente ocurre. Es muy poco común o incluso muy poco probable que los investigadores externos independientes lleguen a conseguir un grant también de forma independiente, a menos de que conforme un grupo, ¿no? Usualmente si nosotros generamos un grupo de investigación, lo registramos por ejemplo, y es un grupo conocido o reconocido, o incluso anexado a la universidad, es muy probable que consigamos grants, ¿no? De lo contrario nos queda únicamente el autofinanciamiento. Entonces, cuando la universidad aprueba, se ejecuta el trabajo y se publica. En este paso, la institución financia todo el proceso, ¿no? Usualmente el costo para publicar el artículo va dentro del financiamiento del proyecto, que cuando se termina, pues nos queda poder publicar el artículo como parte del cronograma de actividades, ¿no? Desafíos de publicar o de investigar, ¿no? Que obviamente es el principal proceso, sin financiamiento. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos los investigadores que investigan o investigamos por cuenta propia? Bueno, yo especialmente trabajo en una universidad como docente investigador, actualmente en la Universidad Norbert Wiener, donde soy docente investigador a tiempo completo, pero también he tenido la oportunidad de realizar investigaciones antes, ¿no? Sin financiamiento. Entonces, ¿cuál es la principal limitación? La principal limitación es obviamente por el diseño o tipo de publicación. Si tú investigas por tu cuenta o no tienes una institución en donde puedas realizar la investigación y por ende no cuentas con una afiliación institucional específicamente universitaria, porque el hospital es poco probable que te pueda financiar todo un proyecto incluyendo o incluso el pago del APC. Es poco probable, lo puede hacer, dependiendo si el hospital es universitario, pero si estamos, por ejemplo, en una institución universitaria o no lo estamos, es muy limitante el poder estudiar libremente cualquier diseño de investigación. Nos limitamos siempre a diseños que sean factibles de ejecutarlos, que sean lo menos costosos para realizarlos, o incluso que si tienen algún costo sean pues, el menor posible, o incluso nulo, ¿no? Como en las revisiones sistemáticas. ¿Cuál es la limitación con ello? Que si no se tiene la experticia suficiente para la realización de las revisiones sistemáticas, o no se cuenta con las bases suficientes para poder entrar a realizar las búsquedas sistemáticas, también se nos va a dificultar, ¿no? Entonces, es una limitante muy grande poder realizar investigación de cualquier tipo si no se cuenta con un financiamiento. Por ejemplo, estudios de cohorte, imposible poder realizarlos sin financiamiento, sobre todo si son cohortes prospectivas. Si yo me encuentro en la universidad como estudiante, probablemente pueda hacer una cohorte retrospectiva porque tengo el acceso a través de la universidad para, por ejemplo, entrar al hospital o a cualquier otro campo o escenario para la toma de datos, si estoy haciendo una cohorte retrospectiva. Pero si no soy estudiante universitario, si no tengo el acceso a través de la universidad, mucho más difícil poder acceder al hospital, ¿no? Y obviamente con el tipo de publicación, ¿no? Hacer artículos originales en base al diseño o dependiendo del diseño también tiene un costo en la realización sobre todo, ¿no? Otro punto limitante, otro desafío que debemos afrontar los investigadores o los investigadores que realizan investigación de forma independiente es el tiempo, ¿no? Obviamente el tiempo es mayor
si se realiza la investigación de forma independiente. Y esto es porque mientras menos financiamiento tengamos, el tiempo es mucho más extenso, ya que si por ejemplo conformamos un equipo de trabajo en donde ninguno ha recibido financiamiento o tiene el financiamiento para poder publicar el artículo, para poder realizar el artículo y después publicarlo, y por lo tanto todos trabajamos ad honorem, obviamente es más probable que se retrase el trabajo, ¿no? Al ser voluntario el tiempo también dedicado al estudio. Es mucho más amplio el tiempo dedicado a la realización, ejecución, redacción de manuscrito y publicación. Porque es ad honorem, ¿no? Es una limitante, pero no sucede en todos los grupos de investigación, obviamente, ¿no? Hay grupos de investigación que pueden realizar investigaciones a una mayor velocidad por una mayor cohesión del equipo, por un mayor compromiso del equipo, por una mayor sincronía y sintonía en el equipo, y obviamente realizan más trabajos de investigación, ¿no? Y bueno, ante ello también el equipo es otra limitante, ¿no? Si no contamos con financiamiento y ninguno en el equipo tiene financiamiento, pues no siempre es así, no es general, pero hay mayor discordancia. Y es más complicado poder conseguir equipos o poder formar parte de equipos si yo soy una persona que no tiene financiamiento o que no cuenta con una afiliación institucional, ¿no? Es más complicado, ¿no? Normalmente los equipos se forman normalmente a través de cooperaciones interinstitucionales, ¿no? Sin embargo, no es imposible, tampoco es difícil. Es una limitante, pero que se puede superar. Por eso es que considero como un desafío que debemos afrontar, que hay diferentes estrategias para hacerlo, ¿no? El enfoque. El enfoque es otro punto que tienen que enfrentar los investigadores eh, que realizan investigación de forma independiente y sin financiamiento. Y esto es porque con enfoque me refiero a la dirección, a la intención que tiene el grupo para publicar un artículo, ¿no? Eh, Normalmente cuando tú recibes un financiamiento, el enfoque y dirección, la profundidad de tu trabajo, tiene como principal eje de partida la divulgación del resultado del estudio. Cuando no tienes un financiamiento y cuando realizas investigación porque quieres hacer investigación para publicar, el enfoque es mucho más disperso, ¿no? Y es muy probable que los resultados
Hola, hola. Ahora sí. Bien. Ahora sí me escuchan. ¿Me confirman, por favor, si me, si me pueden escuchar? Bien, ¿se me escucha? Ya se me escucha, ¿no? A ver. Ya, perfecto. Bien, entonces les decía de que vamos a hablar de las estrategias, así como... Bueno, ¿en qué se quedaron conmigo? ¿En qué momento se me fue el audio para poder continuar? Bien, vamos a ver. Les decía de que hay diferentes estrategias, ¿no? Hay diferentes estrategias para la realización de investigación cuando no contamos con financiamiento, ¿no? La principal estrategia es o son las colaboraciones interinstitucionales. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad, soy docente o estudiante, pero la universidad no financia mi estudio. Entonces, ¿qué hacer? Yo puedo generar una colaboración, ¿no? A través o directamente a través de mi institución para trabajar con otra universidad, con otros colegas o con otros docentes que probablemente sí puedan acceder a financiamiento. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo no tengo acceso a, no tengo acceso a una universidad? O sea, ya soy egresado, por ejemplo, o no soy docente universitario. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es un poco más complejo, pero yo puedo conseguir o buscar grupos de investigación en redes sociales, ¿no? Siempre con la cautela, siempre con bueno, siempre ser precavido, conocer, no invitar, ¿no?, a personas que no conozco a un estudio, siempre estar, ¿no?, atento a cualquier signo de alarma en cuanto a autoridad científica. Es mejor trabajar con gente conocida. Por ejemplo, si soy un estudiante o ya un profesional, lo más óptimo es buscar a maestros que ya pues publican, a investigadores reconocidos que en nuestra comunidad bueno, se les puede conocer, se les puede... ¿no? Es una comunidad muy cerrada en realidad. Entonces es muy fácil poder conectarse con personas, ¿no?, incluso conociendo las publicaciones, escribiéndole al correo electrónico, por ejemplo. Poder pedirle, ¿no?, incluirse en otra estrategia es la generación de grupos de investigación. Es una estrategia muy buena generar un grupo de investigación. Y a eso me refiero, a generar un equipo de trabajo que registre el nombre del grupo y que registre la actividad del grupo, ya sea en redes sociales, ya sea directamente a través de su sistema, de consejo de investigaciones, como por ejemplo en el Perú tenemos a Concitec. Podemos registrar el grupo en Concitec y este grupo puede tener una validez institucional, que si bien puede estar limitado para conseguir financiamiento, por lo menos nos va a permitir tener un respaldo, ¿no? U otra forma también de hacerlo es generando investigaciones con esa afiliación de grupo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen en el Perú los estudiantes de medicina es que a través de sus sociedades, que son agrupaciones estudiantiles, son autónomas, ¿no?, que si bien funcionan dentro de la universidad, tienen un carácter autónomo y tienen una validez como un grupo de investigación. Entonces, cuando publican en Scopus, los autores
Publican con la afiliación institucional de la universidad, pero también publican con la afiliación del grupo de investigación de la sociedad. Entonces, eso les da cierto carácter institucional, ¿no? Entonces, es bueno generar grupos de investigación como esos. Otra también es publicar en revistas híbridas, y de hecho esta es una de las principales estrategias de trabajo cuando no se tiene financiamiento. ¿Qué significa revista híbrida, no? Bueno, las revistas Open Access son revistas que, si bien el acceso abierto nos permite poder obtener información de las revistas dirigidas, o sea, poder entrar a la revista, poder revisar el artículo, muchas veces estos son Open Access, no son automáticos. O sea, no es que yo entro a la revista y que yo voy a poder descargar el artículo y leerlo, ¿no? Hay múltiples formas, ¿no? La principal forma de financiamiento o de pago del trabajo es directo. Es decir, yo como autor publico mi artículo en la revista me acepta y me cobra, ¿no? Le cobra al autor para que el artículo salga publicado en su revista, ¿no? Ese se llama Gold Open Access, ¿no? Ese es un proceso muy costoso, usualmente costoso, donde la revista le cobra directamente al autor para que su artículo esté publicado en la revista y la revista pues tenga a libre disposición el artículo. Entonces, eso es Gold Open Access. Luego están las revistas Green Open Access, ¿no? En donde el autor, ¿no? El autor paga también, o en este caso en el Green Open Access es la revista no le cobra ya al autor, disculpen, no, la revista ya no le cobra al autor, pero sí le cobra al suscriptor, ¿no? Entonces, de esa manera el suscriptor paga por el artículo, ¿no? De tal manera de que esta condición le permita al investigador no realizar el pago del APC, sino es que publique el trabajo, de tal manera de que quien va a leerlo sea quien pague. Y bueno, están las revistas híbridas, ¿no? Es decir, que manejan estas dos condiciones, que puedes tú pagar o puedes no pagarlo para que lo pague por suscripción el lector, ¿no? Entonces significa que es mejor para mí que publiquen revistas híbridas, ¿no? No necesariamente Green Open Access, que es muy poco probable también que nos acepten rápido, o si es que queremos empezar por ahí. A veces es muy dilatado el tiempo, muy amplio. Y finalmente, la postulación a convocatorias nacionales. Si soy un investigador y tengo un grupo de investigación, o estoy en la universidad como estudiante o incluso como docente y no cuento con el financiamiento, eso suele suceder mucho en universidades públicas, puedo postular, ¿no?, a convocatorias nacionales, por ejemplo en el Perú, a través de las convocatorias de Prociencia, para poder obtener financiamiento de mis proyectos, ¿no? Ese es otro beneficio. Bueno, espero que se pueda ver aquí, pero esta es una forma de poder llegar a publicar en las revistas a través del plan híbrido, por ejemplo en el Sevier Journal Finder o en Wiley Journal Finder. Yo puedo encontrar revistas que, si bien tienen altos costos por publicación, también pues puedo yo acceder a beneficios de suscripción, es decir, publicar sin costo para que quien lea sea quien pague, ¿no? No sé si se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando acceden a una revista y de la revista tú quieres descargar el artículo y te dice el costo a $35, $25, $30, ¿no? Ese es el pago que hace el lector para poder descargar y leer el artículo, ¿no? Eso es suscripción, se conoce. Y esto suele suceder muy seguido. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos publicar sin financiamiento? Accedemos a ese tipo de condiciones. ¿Y en dónde podemos encontrarlo? Como les digo, a través de el Sevier Journal Finder y Wiley Journal Finder. Son las opciones que puedo yo tener para publicar un artículo. Muy bien. Bueno, y finalmente, antes de terminar esta presentación, hay que tener mucho cuidado con las revistas predatorias, ¿no? Las revistas predatorias, que son las revistas que muchas veces
suelen camuflarse como revistas auténticas, ¿no? De hecho, engañan al público que no conoce acerca del mecanismo de publicaciones, y lo que hace es pues, generar esta imagen de buen artículo, ¿no? O de buena editorial. El investigador que no conoce o que es novel, ¿no? Sobre todo suele suceder mucho con investigadores docentes de universidades nacionales o privadas que buscan el camino más sencillo de publicación a través del pago a la revista. Un pago pues, que puede ser muy alto, que puede ser o a veces incluso módico, y que te ofrecen, ¿no? Publicar el artículo mucho más sencillo, publicar el artículo rápido. Si una revista, para empezar, si una revista te busca y te ofrece publicar tu artículo o te esté invitando a publicar en su revista, entonces ya no es. Suele suceder mucho que las revistas predatorias buscan a los autores a través de tu correo electrónico, y te ofrecen, ¿no? Te dicen que puedes publicar, o te invitan a publicar en el número tal de la revista, ¿no? Las revistas de gran prestigio no invitan, incluso ninguna, ni las que están en el cuartil 4, que no son malas, ¿eh? Ni que tengan mal prestigio tampoco. Me refiero a de que dentro de todas las revistas hay un top. Ninguna revista top te invita. Tú eres quien busca la revista. Las revistas tampoco de abajo, ¿no? Las revistas que están en el cuartil 4, que son menos citadas, no te invitan a que tú publiques, tú las buscas. Si una revista te busca, sospecha de esa revista. Incluso se está dando muchos casos de duplicación de página o suplantación de web. Es decir, te llega un correo electrónico de una supuesta revista prestigiosa, tú no te das cuenta, tú entras a la página, como no ves la dirección web de la parte superior, piensas que es la página de la revista, realizas todo el proceso, incluso pagas y hasta lo publican, pero es una página duplicada, una página clonada, ¿no? Entonces, tú vas a ver tu artículo en Scopus y no está. O sea, ha sucedido bastante también eso, ¿no? Clonan las páginas y el investigador pues se da con la sorpresa al final cuando su nombre no aparece en la base de Scopus, ¿no? Entonces, mucho sucede cuando los investigadores que quieren publicar sin financiamiento finalmente reciben algo y se emocionan y terminan pagando a revistas predatorias. Suele suceder mucho por ese camino, ¿no? O sea, se ha visto mucho eso. Entonces, por eso lo advertimos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por su participación en este primer o segundo ya podcast en vivo que estamos haciendo. Esperemos que las siguientes podamos empezar a la hora y un poco más temprano también, y podamos compartir más información. Muy bien. Entonces, ¿qué preguntas tenemos antes de poder terminar esta presentación? Dice, ¿se puede acceder o solicitar la base de datos de una clínica o establecimiento de salud sin laborar en el mismo? No. No si no tienes una aprobación por un comité de ética institucional. Esa es otra limitación que creo que no la hemos considerado dentro de esta presentación. Otra limitación es que cuando no tenemos una afiliación, porque, ojo, una cosa es no contar con financiamiento y otra cosa es no contar con afiliación. Son dos cosas distintas que pueden también estar en el mismo escenario. Pero cuando no tenemos una afiliación y tampoco financiamiento, es más complejo poder acceder a un hospital porque no tenemos un comité de ética que nos apruebe el trabajo. A menos que vayas a la universidad y busques que el comité de ética lo apruebe también. O a menos que vayas al hospital primero y antes de poder acceder, presentes tu proyecto para que el hospital, ¿no?, al investigador autónomo pueda aprobarle. Hacen un pago, creo. Eso suele suceder mucho en el seguro social. Tú pagas, ¿no?, pagas un derecho y te aprueban el proyecto por el comité de ética del hospital y accedes, ¿no? Eso es una gestión que suele hacerse, ¿no? Es una gestión que suele hacerse. Y es poco probable
puede ser que no te acepten también cuando no tienes una afiliación, ¿no? Como les digo, no puede haber un investigador independiente. Y si eres uno de ellos, crea un grupo de investigación. Ponle un nombre, publica un artículo rápido, básico, y que salga el nombre registrado en Scopus para que con ese nombre tú vayas a la institución que quieras, ¿no? Y es más probable que te puedan aceptar un artículo. Muy bien. Bueno, ¿qué otras preguntas? Buenas noches, doctor. ¿MDPI y Frontier son revistas predatorias? No. No son revistas predatorias. No, de hecho, bueno, no porque haya publicado ahí, sino porque en realidad no han sido... No, o sea, tenemos que entender esto. MDPI y Frontiers no son revistas, son editoriales, ¿no? Es como la revista, por ejemplo, en Nature. Nature es una revista que tiene subrevistas o revistas hijas acopladas a Nature, pero Nature está bajo una editorial, ¿no? Que es Springer. Ahora, el editorial Springer puede tener revistas predatorias o con una conducta predatoria. Por ejemplo, no estoy diciendo que lo tenga. Igual en MDPI. MDPI tiene algunas revistas que tienen esta conducta predatoria y lo tienen. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, yo tengo de hecho un video que hace poco publiqué donde podemos identificar, que vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cómo podemos identificar que una revista es predatoria, ¿no? Una de las condiciones así rápidamente viendo es que te cobran altos montos, son muy rimbombantes con el tema de su indexación y todo, pero te das cuenta que buscas en la revista y no te indexada en nada. Entonces, si una revista te dice que tu trabajo va a ser publicado, que va a ser indexado, te pone muchas bases de indexación, pero no está en Scopus, entonces considérala predatoria y mucho más si cobra. O sea, una revista que no esté indexada en ninguna base de datos de calidad, no te debería de cobrar. Y si te cobra, es predatoria. Predatoria también porque te ofrece, te busca, ¿no? Y te tienta a que tú publiques en ella para que tú pagues. Entonces, al tener esa conducta, es predatoria. MDPI tiene revistas, la editorial MDPI tiene revistas que son predatorias y tiene revistas que no son predatorias. ¿No? O sea, tiene ambas. Igual con Frontiers. Frontiers también tiene revistas que tienen una conducta predatoria. ¿Por qué? Porque dentro de la editorial hay revistas, creo que 2 o 3 revistas de Frontiers que todavía no están en la base de datos Scopus, pero que aún así te cobran. Pero también hay revistas Elsevier, ¿no? Hay revistas Elsevier que te cobran y no están en Scopus y son Elsevier. ¿Por qué? Porque no es... O sea, lo que pasa es de que entendamos esto. Yo tengo una sociedad científica y mi sociedad científica crea una revista. Esa revista busca entrar en Elsevier, que es la editorial, que es la empresa. Una vez que la empresa, acepta, no es que la revista sea del Elsevier, es una revista que es parte de la editorial como empresa. Y luego pasa por el proceso hasta la indexación en Scopus. ¿No? Scopus es la base de datos que pertenece a la empresa del Elsevier, que es la editorial. Por eso es que se da las situaciones en donde tú publicas o vas a buscar una revista que está en la base del Elsevier, pero que no está en Scopus y te cobra. Eso es una conducta predatoria bajo el concepto de cómo se mide a MDPI y a Frontiers, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿No hay audio, me dicen? Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? Bien, entonces, antes de finalizar, no se olviden suscribirse al canal. Pueden unirse también, los invito a unirse al canal de YouTube para que puedan tener contenido adicional que es exclusivo para los miembros Gold del grupo. Es decir, si tú te suscribes al canal, no solamente se suscribes, sino te unes al canal de YouTube, van a tener contenido adicional que no va a estar para el público. Entonces, y es un pago muy mínimo, un pago mínimo mensual muy mínimo, pero que les va a dar muchos beneficios en cuanto a información. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta presentación de hoy. Y si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente sesión del miércoles.
que vamos a hablar sobre las tesis de algunos políticos. Muchísimas gracias.